En el corazón de la antigua Grecia, donde los dioses y los mortales entrelazaban sus destinos, surgió una figura cuya inteligencia y carisma desafiarían las convenciones de su tiempo. Su nombre era Aspasia, una mujer proveniente de la floreciente ciudad Jonia de Mileto. Mileto no era una polis cualquiera, era un crisol de culturas, un centro de pensamiento filosófico y científico que rivalizaba con la propia Atenas. Nacida alrededor del 470 a.C., Aspasia recibió una educación excepcional para una mujer de su época, un privilegio negado a la mayoría de sus contemporáneas griegas. Se dice que su padre, Axíoco, invirtió en su formación intelectual, reconociendo su prodigiosamente mente desde temprana edad. Alrededor del 450 a.C., Aspasia tomó la audaz decisión de trasladarse a Atenas, el epicentro cultural y político del mundo griego. Llegó no como una esposa sumisa, sino como una meteca, una extranjera residente con derechos limitados, pero con una libertad inusual para una mujer tóndona. Pronto, su hogar en Atenas se convirtió en un salón intelectual de renombre, un punto de encuentro para las mentes más brillantes de la ciudad. Filósofos, artistas, estadistas y poetas acudían a su casa, atraídos por su agudo ingenio y su profundo conocimiento de la retórica y la política. Aspasia no era una simple anfitriona, era una maestra de la dialéctica y la persuasión, cuyas ideas influían directamente en sus ilustres invitados. Fue en este círculo de élite donde conoció a Pericles, el estratega y líder indiscutible de la Atenas democrática. La conexión entre Aspasia y Pericles fue instantánea y profunda, trascendiendo la mera atracción física para convertirse en una verdadera asociación intelectual y amorosa. Pericles, cautivado por su brillantez, se divorció de su esposa y comenzó una vida en común con Aspasia, un acto que escandalizó a la conservadora sociedad ateniense. Aunque nunca pudieron casarse legalmente, debido a una ley que el propio Pericles había promovido, que prohibía el matrimonio entre atenienses y extranjeros, vivieron como marido y mujer. Su unión fue una de iguales, una rareza en una sociedad donde las mujeres eran relegadas al ámbito doméstico y a la invisibilidad pública. Se rumoreaba que Aspasia escribía, o, al menos, influía enormemente en los discursos de Pericles, incluido su famoso discurso fúnebre. Este discurso, un pilar de la retórica y un canto a la democracia ateniense, podría llevar la impronta de la mente maestra de Aspasia. La influencia de Aspasia no se limitaba a la política, también se extendía a la filosofía, y su relación con Sócrates es un testimonio de ello. Platón, en su diálogo Menexeno, presenta a Sócrates afirmando irónicamente que Aspasia fue su maestra de elocuencia. Aunque Platón pudiera estar satirizando la idea, la mera mención revela el calibre intelectual que se le atribuía a Aspasia. Sócrates, conocido por interrogar a los hombres más sabios de Atenas, parecía encontrar en Aspasia a una interlocutora a su altura. Se dice que él la visitaba con frecuencia, a menudo acompañado de sus propios discípulos, para participar en sus estimulantes conversaciones. Aspasia enseñaba el arte de la retórica, no solo como un conjunto de trucos para ganar debates, sino como una herramienta para alcanzar la verdad y la claridad de pensamiento. Su enfoque en la argumentación rigurosa y el cuestionamiento socrático la conectan directamente con el núcleo del método filosófico de Sócrates. Sin embargo, la prominencia y la libertad de Aspasia no pasaron desapercibidas ni fueron universalmente aceptadas. Fue objeto de feroces ataques por parte de los poetas cómicos y los enemigos políticos de Pericles. La acusaron de impiedad, asebeia, un cargo grave que ponía en duda su respeto por los dioses del Estado. También la acusaron de dirigir un burdel, corrompiendo a las mujeres de Atenas con sus ideas y su estilo de vida liberal. Estos ataques no solo buscaban desacreditarla a ella, sino también debilitar a Pericles, asociándolo con una influencia extranjera y supuestamente inmoral. Pericles tuvo que defenderla personalmente en un juicio, un acto de devoción que, según se cuenta, lo llevó a derramar lágrimas en público, algo inaudito para un líder de su estatura. Finalmente, Aspasia fue absuelta, pero el episodio demostró la precaria posición de una mujer intelectualmente independiente en Atenas. La tragedia golpeó a la pareja cuando la gran plaga de Atenas devastó la ciudad entre el 430 y el 427 a.C. Pericles perdió a su hermana y a sus 2 hijos legítimos a causa de la enfermedad, sumiéndolo en una profunda tristeza. En un giro del destino, y como muestra de su desesperación, Pericles suplicó a la asamblea ateniense que modificara la ley de ciudadanía para que su hijo con Aspasia, Pericles el joven, pudiera ser reconocido como heredero. La asamblea,
conmovida por la tragedia del hombre que había liderado Atenas durante su Edad de Oro, accedió a su petición. Poco después, en el 429 a.C., el propio Pericles sucumbió a la plaga, dejando a Aspasia sola en un mundo que a menudo le había sido hostil. La muerte de Pericles marcó el fin de la Edad de Oro de Atenas y el comienzo de un período de incertidumbre y declive. A pesar de la pérdida de su protector, Aspasia continuó viviendo en Atenas, aunque su vida se volvió mucho más discreta. Algunas fuentes antiguas sugieren que se unió a otro político, Lisicles, y que también lo ayudó en su carrera con su sabiduría y consejo. La figura de Aspasia ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, como una cortesana, una filósofa, una feminista avant la lettre o una simple consorte influyente. La escasez de fuentes directas y la naturaleza sesgada de los escritos de sus contemporáneos hacen difícil trazar un retrato definitivo. Lo que es innegable es que rompió el molde de la mujer griega tradicional, que debía ser vista pero no oída. Ella no solo habló, sino que enseñó, debatió e influyó en los hombres que dieron forma al mundo occidental. Su legado no reside en monumentos de piedra, sino en las ideas que ayudó a cultivar y en las mentes que ayudó a moldear. Aspasia de Mileto representa la lucha por el reconocimiento intelectual y la autonomía personal en un mundo dominado por hombres. Fue una mujer que se atrevió a vivir en el centro de la vida pública, usando su mente como su principal activo y su mayor arma. Su historia nos recuerda que detrás de los grandes hombres de la historia, a menudo hay mujeres igualmente grandes, cuyas contribuciones han sido silenciadas por el tiempo. La influencia de Aspasia en Sócrates, y a través de él en toda la filosofía occidental, es quizás su legado más profundo y subestimado. Ella fue la mujer que influyó en el hombre que enseñó a Platón, quien a su vez enseñó a Aristóteles, configurando así los pilares del pensamiento humano perontología. Aspasia de Mileto, la extranjera, la intelectual, la compañera del líder, sigue siendo un faro de inspiración, una mente brillante que se negó a ser contenida. Su salón no era solo un lugar de reunión social, sino una verdadera academia informal, donde se forjaban las ideas que definirían una era. Se dice que enseñaba a las esposas de sus amigos a ser mejores conversadoras para fortalecer sus matrimonios, una forma pragmática de empoderamiento femenino. Esta actividad, sin embargo, fue malinterpretada por sus detractores como una escuela de seducción y libertinaje. La relación con su hijo, Pericles el joven, fue otro pilar en su vida, especialmente tras la muerte de su padre. Trágicamente, Pericles el joven, a pesar de convertirse en un estratega militar, fue ejecutado junto con otros generales tras la batalla de Arginusas. Así, Aspasia sobrevivió no solo a su amado compañero, sino también a su único hijo, soportando un dolor inimaginable. Su capacidad para perseverar frente a la calumnia, la plaga y la pérdida personal revela una fortaleza interior tan formidable como su intelecto. Los escritores posteriores, como Jenofonte, también la mencionan en sus obras, consolidando su estatus como una figura central en el círculo socrático. Jenofonte la presenta como una experta en el arte de la casamentera, promnestris, alguien que entiende profundamente las relaciones humanas. Esta habilidad para unir a las personas, ya sea en el amor o en la amistad intelectual, era una extensión de su genio para la comunicación. La Atenas de Pericles, con sus grandiosos proyectos de construcción como el Partenón, fue escenario perfecto para una mente como la de Aspasia. Ella no solo fue testigo de esta Edad de Oro, sino que fue una de sus arquitectas intelectuales, fomentando el clima de innovación y excelencia. Su condición de extranjera le otorgó una perspectiva externa, permitiéndole analizar y, a veces, criticar las costumbres atenienses con una claridad única. Fue una figura liminal, existiendo en el umbral entre lo privado y lo público, lo ateniense y lo extranjero, lo masculino y lo femenino. La fascinación que generaba provenía precisamente de esta capacidad para habitar y trascender las categorías establecidas. ¿Fue Aspasia la verdaderamente detrás del poder de Pericles? Es una pregunta que los historiadores debaten hasta el día de hoy, un enigma que añade aún más mística a su figura. Lo cierto es que Pericles la amaba y respetaba profundamente, considerándola su igual en un mundo que rara vez lo permitía. Su hogar era un oasis de libertad intelectual en una sociedad por lo demás rígidamente estructurada. Incluso después de su muerte, la leyenda de Aspasia continuó creciendo, convirtiéndose en un arquetipo de la mujer sabia e influyente. En el Renacimiento, fue redescubierta como un símbolo del saber clásico y la elocuencia femenina. Las escritoras feministas modernas la han reivindicado como una pionera que luchó por su voz y su espacio en la esfera pública. Aspasia demostró que la mente no tiene género y que las ideas pueden ser la fuerza más poderosa para el cambio. Su vida fue una clase magistral sobre cómo navegar las corrientes del poder y la política sin ostentar un cargo oficial.
El impacto en Sócrates es crucial. Ella pudo haberle enseñado a estructurar sus diálogos y a pulir su método de interrogación. Imaginar sus conversaciones es imaginar la génesis de la filosofía occidental. ¿Qué mujer tan extraordinaria debió haber sido para ganarse el respeto del hombre más sabio de Grecia? Su historia es un recordatorio de que el conocimiento es poder, y que aquellos que lo buscan pueden cambiar el mundo, sin importar su origen. Aspasia de Mileto, la maestra de la elocuencia, la musa de los filósofos y el amor del estadista, sigue viva en el corazón del pensamiento occidental. La audacia de Aspasia al establecerse sola en Atenas fue un acto de autoafirmación sin precedente. Su salón era un microcosmos de la Atenas ideal, un lugar donde el mérito intelectual superaba el estatus de nacimiento. La acusación de impiedad fue un intento desesperado de silenciar una voz que se estaba volviendo demasiado influyente. Péricles, al defenderla, arriesgó su propia carrera política, demostrando la profundidad de su vínculo. La ironía de que Péricles tuviera que rogar que se anulara su propia ley es un poderoso drama humano. La soledad de Aspasia tras perder a Péricles y a su hijo debió ser abrumadora. Sin embargo, su decisión de permanecer en Atenas y seguir contribuyendo demuestra una resiliencia casi sobrehumana. Su influencia en Lisícles, aunque menos documentada, sugiere que su consultoría política continuó. El debate sobre su carácter, hetaira o filósofa, no Juan, refleja la incapacidad de la sociedad para categorizar a una mujer tan compleja. Fue, quizás, ambas cosas y ninguna, una categoría en sí misma. La conexión con Sócrates es la clave. Él buscaba la sabiduría y reconoció en ella a una fuente genuina. Aspasia probablemente le enseñó a Sócrates a pensar en la arete, virtud, de una manera más inclusiva, no solo como una cualidad masculina y guerrera. Su legado es una pregunta abierta que nos obliga a reexaminar la historia y a buscar las voces que han sido marginadas. ¿Qué diferente sería nuestra comprensión de la antigüedad si tuviéramos acceso a los propios escritos de Aspasia? Ella no solo influyó en Atenas, sino que Atenas, con su libertad de expresión, para los hombres, le proporcionó el único escenario donde podía brillar. La historia de Aspasia es la prueba de que una sola persona, con el poder de la persuasión y la inteligencia, puede alterar el curso de un imperio. Su vida es un testimonio del poder transformador del diálogo y la colaboración intelectual. Aspasia fue una constructora de puentes, entre culturas, entre géneros y entre ideas. Recordarla es celebrar la curiosidad, la valentía y la búsqueda incesante del conocimiento. Mileto le dio su educación, pero Atenas le dio un mundo para conquistar con su mente. El escándalo de su relación con Pericles fue el precio de su visibilidad. Los poetas cómicos, como Aristófanes, la convirtieron en una caricatura para atacar a Pericles, una táctica política común. Su habilidad para la retórica era tan temida que sus enemigos tuvieron que acusarla de crímenes místicos como la impiedad. La defensa de Pericles en el juicio fue la declaración pública definitiva de su amor y respeto. La plaga no solo mató a personas, sino que también mató el optimismo de la Edad de Oro ateniense. La pérdida de sus hijos legítimos dejó a Pericles vulnerable y humanizó su figura ante el pueblo. El reconocimiento de Pericles el joven fue un acto de amor paternal que desafió las rígidas leyes de la ciudad. La muerte de Pericles debió sentirse como el apagón de la luz más brillante de Grecia para Aspasia. La ejecución de su propio hijo por la ciudad que su padre había construido es la ironía más cruel de su vida. La vejez de Aspasia es un misterio, un silencio en los registros históricos que invita a la especulación. Su figura desafía la simple categorización, obligándonos a pensar en la complejidad de la identidad femenina en la historia. Fue una influencer original, moldeando la opinión pública a través de redes personales y el poder de la conversación. ¿Cuánto del método socrático fue en realidad el método aspasiaco? Su vida demuestra que la influencia más duradera no siempre viene del poder formal, sino del poder del intelecto. Aspasia fue una estrella fija en la constelación de mentes, que fue la Atenas del siglo V, a.c. Ella nos enseña que la verdadera ciudadanía no está en el lugar de nacimiento, sino en la contribución que se hace a la sociedad. Imaginen la valentía de debatir de igual a igual con hombres que se consideraban los amos del universo. Su historia es un faro para todos aquellos que se sienten extranjeros o marginados, mostrándoles que su perspectiva única es una fuente de fortaleza. Aspasia de Mileto no solo influyó en Sócrates y Atenas, nos influye a nosotros, aquí y ahora, al desafiarnos a valorar la inteligencia por encima del prejuicio. La educación que recibió en Mileto, rica en filosofía natural y pensamiento crítico, fue la base de su futuro éxito. Su decisión de no casarse con un ciudadano de Mileto y buscar su propio destino fue el primer acto de una vida de rebelión silenciosa.
En Atenas, tuvo que navegar un complejo sistema social, donde las mujeres respetables estaban confinadas en casa, y las mujeres públicas eran hetaira. Ella creó un tercer espacio, el Salón Intelectual, un modelo que sería imitado siglos después en París. La relación con Pericles fue simbiótica. Él le dio protección y una plataforma, y ella le dio consejo y brillantez retórica. El discurso fúnebre, atribuido a Pericles, celebra una Atenas abierta y meritocrática, precisamente el tipo de ciudad donde una extranjera como Aspasia podía prosperar. Los ataques de los cómicos, aunque crueles, son una prueba irrefutable de su notoriedad. Nadie parodia a un don, nadie. El juicio por impiedad fue el momento de la verdad, donde su vida y la reputación de Pericles pendían de un hilo. La absolución fue una victoria, pero una victoria amarga que le recordó los límites de su libertad. Ver la plaga diezmar la ciudad que amaba debió ser una experiencia apocalíptica. La muerte de Pericles no fue solo una pérdida personal, fue la pérdida de su ancla en el mundo ateniense. La posterior ejecución de su hijo es una nota de crueldad insoportable en la sinfonía de su vida. Su silencio en la historia tardía es ensordecedor. Se retiró del mundo o el mundo simplemente dejó de registrar sus palabras. Aspasia representa la tensión entre el individuo y la sociedad, la genialidad y la conformidad. Ella fue una maestra de la realpolitik emocional, entendiendo que las relaciones personales son la base de todo poder. Su vida es un argumento en sí misma, un argumento a favor de la educación universal y la igualdad de oportunidades. Qué poderoso debió ser su carisma para encantar al lógico Sócrates y al pragmático Pericles por igual. Al final, Aspasia de Mileto no es solo una figura histórica, es una idea, la idea de que la sabiduría no conoce fronteras, ni de geografía ni de género.